Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. A la hora que digan. ¿Cuántos alumnos son ustedes? Somos 24, doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario al respecto de lo que platicamos y vimos ayer? Doctor, también puede ser una alteración de la difusión. Por ejemplo, una persona que está escalando una montaña, ya sea por la altitud y el ejercicio. Por supuesto que sí, porque ahí la composición del gas en cuanto al porcentaje y en cuanto a la presión es diferente. Y no solamente en la altitud, sino inclusive en la profundidad, por debajo del agua, ¿no? Ahí la presión sobre el tórax es muy, muy importante, y el tipo de aire que estás respirando a través de un tanque, las concentraciones del gas del tanque es muy importante, porque el tanque puede traer aire, y si trae aire, pues trae los 5 gases básicos que conforman el aire a las presiones que las que están en el aire, pero la presión en atmósferas es diferente. Tú puedes tener un tanque, puedes estar respirando puro oxígeno, que sería el tanque de oxígeno si vas a bucear con oxígeno. Entonces, también es muy, muy importante ver qué tipo de gas es el que estás inhalando para practicar el buceo. Sí, sí puede ser, claro que puede ser. Muy bien, a la hora que quieran empezar, ¿eh? Sí, doctor. Buenas tardes, mi nombre es Virginia Vázquez y junto con mi compañera Andrea Nava les vamos a hablar acerca del siguiente tema, que es flujo sanguíneo y metabolismo. ¿Sí me escucho bien, verdad? Sí. Sí. Bueno, en este tema vamos a ver principalmente cómo la circulación pulmonar pues va a extraer los gases de los pulmones y va a alterar algunos metabolitos. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, primero vamos a hablar acerca de la circulación pulmonar, que pues esta comienza en el tronco de la arteria pulmonar, que pues va a recibir la sangre venosa mixta bombeada pues por el ventrículo derecho. Y bueno, ya a partir de ahí la arteria se va a ramificar siguiendo pues el sistema de las vías aéreas, y las arterias pulmonares van a acompañar a las vías aéreas hasta los bronquiolos terminales, y ya de este sitio pues se van a separar para irrigar el lecho capilar que va a estar en las paredes alveolares. Y bueno, los capilares pulmonares pues van a formar como una red muy densa en lo que viene siendo la pared alveolar, que esta pues va a tener como una disposición pues muy eficiente para lo que viene siendo el intercambio gaseoso. Y bueno, la sangre oxigenada pues va a ser recolectada desde el lecho capilar por las pequeñas venas pulmonares, que estas pues están entre los lobulillos, para finalmente unirse a lo que viene siendo en las 4 grandes venas que van a desembocar en la aurícula izquierda. ¿Le das, por favor? Bueno, ahora vamos a hablar de las presiones dentro de los vasos sanguíneos pulmonares. Y bueno, las presiones en la circulación pulmonar pues son muy bajas, y la presión media en el tronco de la arteria pulmonar es de solo 15 milímetros de mercurio. Las presiones sistólicas van a ser de 25 milímetros de mercurio, y la diastólica va a ser de 8. En contraposición, tenemos que la presión media de la aorta es de alrededor de 100 milímetros de mercurio, o sea, pues como unas 6 veces más que la de la arteria pulmonar. Y bueno, las presiones en las aurículas derecha e izquierda no son muy distintas, son pues aproximadamente de entre 2 y 5 milímetros de mercurio respectivamente. Y bueno, ya de esta manera, las diferencias de presión entre lo que viene siendo la entrada y la salida de los sistemas pulmonares y sistémicos son de 15 menos 5, que es igual a 10. ¿Por qué 15? Porque este es el valor de la presión del tronco de la arteria pulmonar. Y 5 porque es la presión de la aurícula izquierda, y ya esto nos da un valor de 10.
Y también tenemos el otro valor que es de 100 menos 2. 100 porque es la presión de la aorta, y 2 porque es de la presión de la aurícula derecha. Y ya esto nos da un resultado de 98. Y bueno, ahí también se ve, bueno, se puede mostrar mejor en la imagen. Y bueno, la circulación sistémica va a regular el aporte de sangre a los diferentes órganos, que en estos pues incluimos aquellos que pues pueden estar muy por encima del nivel del corazón. Por el contrario, pues el pulmón siempre debe aceptar pues todo el volumen minuto cardíaco, y raras veces pues se encarga de distribuir la sangre de una región a otra. Por lo tanto, la presión arterial es la mínima necesaria para así elevar la sangre hasta lo que viene siendo el vértice del pulmón. La presión dentro de los capilares pulmonares pues no se conoce, es incierta, pero bueno, decía en el libro que se acerca a un valor intermedio entre lo que viene siendo las presiones arterial y venosa pulmonares, y probablemente pues gran parte de la disminución de la presión pues va a ocurrir dentro del propio lecho capilar. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de las presiones que se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos pulmonares. Los capilares pulmonares pues tienen la característica de estar prácticamente rodeados por aire. Existe una capa muy delgada de células epiteliales que va a tapizar los alvéolos, pero los capilares pues reciben muy poco soporte de ello, y en consecuencia pues tienden a colapsarse o a distenderse, y la presión alrededor de los capilares pues se aproxima a la presión alveolar, y en ciertas condiciones especiales la presión efectiva alrededor de los capilares pues va a estar reducida por la tensión superficial de lo que viene siendo el líquido que revista los alvéolos. Pero en general la presión efectiva pues es la presión alveolar, y cuando ésta se eleva por encima de la presión de los capilares se va a producir el colapso de estos vasos. Y la diferencia de presión entre el interior y el exterior de los capilares se le denomina o se le llama presión transmural. La presión alrededor de las arterias y las venas pulmonares puede ser pues menor que la presión alveolar, y a medida que el pulmón se va a expander, los vasos más grandes son abiertos por una tracción radial que va a estar ejercida por el parénquima pulmonar elástico que pues lo rodea. Y ya en consecuencia la presión efectiva alrededor de ellos pues va a ser muy baja, y también pues incluso existen como, bueno, datos de que esta presión es aún menor que la presión alrededor de todo el pulmón, o también se le llama presión intrapleural. Y bueno, el comportamiento de los capilares y de los vasos sanguíneos más grandes es muy diferente, que a menudo pues se les distingue con se les denomina como vasos alveolares y extraalveolares. Bueno, los vasos alveolares están expuestos a la presión alveolar, y estos pues comprenden a los capilares y a los vasos que son pues mayores, que se localizan en los ángulos de las paredes alveolares. Su calibre pues está determinado por las relaciones entre lo que viene siendo la presión alveolar y la presión dentro de ellos. Los vasos extraviolares pues están representados por todas las arterias y también las venas que están en el parénquima pulmonar. Su calibre pues va a ser afectado en gran medida por el volumen pulmonar, ya que esta va a determinar lo que viene siendo la tracción sobre sus paredes por la expansión del parénquima. Leas, por favor. Ahí en esa. Bueno, ahora vamos a ver la resistencia vascular pulmonar, que aquí vamos a utilizar una fórmula, la cual va a ser la presión al ingreso menos la presión a la salida entre el flujo sanguíneo. Y la cifra que se obtiene pues no va a definir completamente las propiedades de presión flujo del sistema, pero por ejemplo la cifra depende en general de lo que viene siendo la magnitud del flujo sanguíneo. De todas maneras, pues a menudo permite una comparación útil de las, diferencias de las circulaciones o de la misma circulación, pero pues en distintas condiciones.
El flujo sanguíneo pulmonar es de alrededor de 6 litros por minuto, de tal manera que pues en números la resistencia vascular pulmonar va a ser 15 menos 5 entre 6, que esto da cerca de 1.7 milímetros de mercurio por litro por minuto. Y bueno, la elevada resistencia de la circulación sistémica va a ser causada principalmente por las arteriolas musculares, que estas pues permiten la regulación del flujo sanguíneo que va a los diferentes órganos del cuerpo. La circulación pulmonar pues va a carecer de estos vasos y van a tener pues por lo tanto una resistencia pues más baja. Tienden pues a disminuir aún más, pues sí, o sea, tienden fácilmente a disminuir aún más a medida que aumenta la presión en los vasos pulmonares. En, bueno, en la figura de ahí donde está la primera gráfica, ahí pues muestra que un aumento de la presión pulmonar, arterial o venosa, va a determinar lo que viene siendo la disminución de la resistencia vascular pulmonar. En condiciones normales, pues algunos capilares pueden estar cerrados o abiertos, pero sin flujo sanguíneo. Con el aumento de la presión, estos vasos pues van a comenzar a conducir pues la sangre y baja de tal modo la resistencia total. Y esto se denomina reclutamiento, que como podemos ver en la imagen que sigue, la del medio, este es aparentemente el mecanismo principal de la disminución de la resistencia vascular pulmonar a medida pues que la presión arterial pulmonar se eleva desde niveles bajos. Y bueno, con presiones vasculares más altas se produce lo que viene siendo el ensanchamiento de los segmentos capilares, y este aumento en el calibre o distensión pues va a ser muy delgado de la membrana que va a separar el capilar del espacio alveolar. La distensión pues es el mecanismo predominante en la disposición de la resistencia vascular pulmonar cuando las paredes vasculares pues son altas. Otro determinante pues importante de la resistencia vascular pulmonar es el volumen pulmonar. El calibre de los vasos extraalveolares va a estar determinado por lo que viene siendo el equilibrio entre diferentes fuerzas, y bueno, se abren a medida que el pulmón pues se expande. Como resultado, tenemos que su resistencia vascular pues es baja a grandes volúmenes pulmonares. Y por otro lado, sus paredes pues contienen músculo liso y también tejido conectivo elástico, por los cuales van a poder resistir lo que viene siendo la distensión y tienden a reducir pues el tamaño de su calibre. Y ya esto en consecuencia va a presentar una alta resistencia a bajos volúmenes pulmonares, como podemos ver en la otra imagen. Esta capacidad que tiene la circulación pulmonar de reclutamiento, o sea, de abrir vasos que están cerrados y perfundirlos o dilatarlos, es lo que da la capacidad para poder manejar todo el gasto cardíaco y llevarlo al nivel de maximizarlo bajo condiciones específicas. Por ejemplo, el ejercicio. Y acuérdense lo que en algún momento se les comenté al principio. El ejercicio debemos de considerar, por ejemplo, una situación de alta demanda metabólica o de estrés corporal, como un proceso infeccioso, una sepsis, un estado de choque, pues es el equivalente a un ejercicio. Entonces, por eso cuando lean algún texto, algún artículo, donde digan en condiciones de ejercicio, imagínense que es una condición de anormalidad, de enfermedad. Es la condición más símil con la que podemos comparar al proceso de enfermedad, con un incremento en la capacidad del desarrollo de actividad física, o sea, ejercicio. Entonces, esta virtud que tiene, esta capacidad que tiene el pulmón en cuanto al aspecto circulatorio, le da esa gran capacidad de poder responder a aumentos de demanda de flujo sanguíneo. Muy bien. Sí, continúa. Sí, doctor. Bueno, y si el pulmón se colapsa ya totalmente, pues el tono del músculo liso de estos vasos, pues es muy efectivo que la presión arterial pulmonar pues
tiene que elevarse varios centímetros de agua por encima de la presión corriente abajo, antes pues de que se verifique algo de flujo. Esto se denomina presión crítica de apertura. Y bueno, si la presión alveolar aumenta con respecto a la presión capilar, los vasos pues tienden a ser comprimidos y su resistencia se eleva. Y esto se produce por lo general cuando una persona normal realiza una inspiración profunda porque disminuye la presión vascular. La reducción del calibre de los capilares a grandes volúmenes pulmonares por el estiramiento y el consiguiente también pues afinamiento de las paredes alveolares va a constituir pues un factor pues adicional. Aun si no cambia la presión transmural de los capilares con grandes insuflaciones del pulmón, su resistencia vascular pues va a aumentar. Los fármacos que producen contracción del músculo aumentan lo que viene siendo la resistencia vascular pulmonar. La serotonina, la histamina, la noradrenalina, estos fármacos pues son vasoconstrictores que son pues efectivos cuando el volumen pulmonar es bajo y las fuerzas de expansión de los vasos pues son débiles. Los fármacos que pueden relajar el músculo liso en la circulación pulmonar se hallan pues la acetilcolina, también el isoproterenol. ¿Le das, por favor? Bueno, ahora tenemos la medición del flujo sanguíneo pulmonar, que bueno, el volumen de sangre que pasa a través de los pulmones cada minuto puede ser calculado utilizando el principio de Fick, como ya hemos visto desde la primera clase. Y bueno, este va a establecer que el consumo de oxígeno por minuto, es decir, ahí en la fórmula como VO2, es igual a la cantidad de oxígeno captada por la sangre en los pulmones por minuto. Como la concentración de oxígeno en la sangre que penetra en los pulmones es bueno, ahí se ve CvO2, y en la sangre que sale es CaO2. Tenemos que, o sea, ya en la fórmula ya estructurada, la que puse ahí en la imagen. Y bueno, el VO2 se calcula pues recogiendo el aire que es expirado en un gran espirómetro y se va a medir su concentración de oxígeno. Y bueno, la sangre venosa mixta se va a obtener a través de un catéter en la arteria pulmonar y la sangre arterial por medio de la punción de la arteria humeral o de la arteria radial. ¿Le das, por favor? Bueno, ya tenemos la distribución del flujo sanguíneo, que bueno, en el pulmón de una persona que está de pie, el flujo sanguíneo pues va a decrecer casi linealmente desde lo que viene siendo la base hacia el extremo superior y va a alcanzar pues valores muy bajos en el vértice. Y esta distribución pues va a estar afectada por los cambios de postura, también por el ejercicio. Cuando la persona está acostada, pues aumenta el flujo sanguíneo de la zona apical, pero el flujo de la zona basal pues no cambia, con el resultado de que la distribución desde el vértice hasta la base pues se vuelve casi, pues sí, uniforme. En esta posición del flujo sanguíneo, en las regiones posteriores del pulmón, va a exceder el flujo en lo que viene siendo las partes anteriores. En el ejercicio, pues leve, va a aumentar tanto el flujo de las zonas más altas como de las más bajas y las diferencias regionales pues se van a reducir. En la parte más alta del pulmón, que viene siendo la zona 1, ahí les puse, bueno, en el dibujo sale la parte de arriba la zona 1, esta puede existir una región en la cual la presión arterial pulmonar disminuye por debajo de la presión alveolar. Si esto ocurre, los capilares se van a encontrar colapsados y no va a poder, no puede haber flujo. Esta zona 1 no existe en condiciones normales, ya que la presión arterial pulmonar pues es suficiente para elevar la sangre justo hasta el vértice del pulmón, pero puede estar presente si la presión arterial se haya reducida, por ejemplo, como en consecuencia de una hemorragia intensa, o si la presión alveolar se encuentra elevada,
también pues, puede ser, por ejemplo, durante la ventilación con presión positiva. Y bueno, esta zona pulmonar ventilada, pero no perfundida, es pues prácticamente, pues sí, no tiene función para el intercambio gaseoso y se le va a denominar espacio muerto alveolar. Y bueno, más abajo en el pulmón, en la zona 2, tenemos que la presión arterial pulmonar va a aumentar por el efecto hidrostático y va a superar ahora la presión alveolar, pero la presión venosa es aún más baja y es menor que la presión alveolar, lo cual pues lleva a unas características de presión flujo pues destacables. Y ya en estas condiciones el flujo sanguíneo va a estar determinado por lo que viene siendo la diferencia entre la presión arterial y la presión alveolar. Y ya finalmente tenemos en la zona 3 la presión venosa que va a superar ahora a la presión alveolar y el flujo va a estar determinado habitualmente pues por la diferencia de presión arteriovenosa. El incremento del flujo sanguíneo en esta región del pulmón va a ser principalmente causado por la distensión de los capilares. La presión dentro de estos pues va a aumentar a medida que desciende en la zona, mientras que la presión por fuera de los capilares permanece pues constante. Ya de esta forma, la presión transmural va a aumentar y las mediciones pues establecen que el calibre promedio se va a incrementar. Con bajos volúmenes pulmonares, la resistencia de los vasos extraviolares pues se toma importante y se advierte pues una reducción en lo que viene siendo el flujo sanguíneo regional, que comienza primero en la base del pulmón, donde el parénquima pues está menos expandido. Y ya esta región de flujo sanguíneo reducido se denomina a menudo pues zona 4 y puede ser como explicada por el estrechamiento de los vasos extraalveolares cuando el pulmón está pues escasamente insuflado alrededor de ellos. Y bueno, esto es todo de mi parte, sigue mi compañera. Este concepto teórico de las zonas de West, este concepto ha tenido una pero gran relevancia ahora con la ventilación o con el manejo respiratorio de los pacientes con COVID. Ahí está más que justificado y respaldado el darles posición de cúbito ventral, ponerlos boca abajo y la razón por la que mejoran, porque todo, por la gravedad, la cuestión líquida, la sangre, el exudado inflamatorio se va hacia las regiones que están por gravedad en la región inferior. Si lo ponemos boca abajo, entonces la superficie de corte, el volumen pulmonar que queda hacia la porción boca abajo es menor que la porción, que la parte anatómica que está en la región posterior, porque el pulmón tiene una forma de campana, pero que cae hacia atrás. ¿Sí me explico? Sí, doctor. Ok, entonces, esa es la razón por la que la ventilación y el manejo respiratorio de estos pacientes se justifica la posición de cúbito ventral. Muy bien, doctora. ¿Quién sigue? Voy a continuar yo, doctor, con el control activo de la Adelante. circulación. Bueno, pues se ha visto que en condiciones normales la resistencia vascular y la distribución del flujo en la circulación pulmonar están dominadas por factores pasivos. Sin embargo, cuando la presión parcial de oxígeno del gas alveolar se reduce, esta va a tener una respuesta activa y a esto se le conoce como vasoconstricción pulmonar hipóxica. Y esta consiste en una contracción del músculo liso de las paredes de pequeñas arteriolas en la región hipóxica. Se ha demostrado que en segmentos de la arteria pulmonar se contraen si el medio se torna hipóxico. Una hipótesis de esto es que las células del tejido periavascular liberan alguna sustancia vasoconstrictora en respuesta a la hipoxia. La pared vascular se torna hipóxica a través de la difusión del oxígeno en el muy corto trayecto entre la pared y los alvéolos circundantes. Aquí debemos de recordar que una arteriola pulmonar está casi totalmente rodeada de alvéolos.
cuando la presión parcial de oxígeno alveolar se altera en la región por encima de los 100 milímetros de mercurio, se aprecia un cambio mínimo en la resistencia vascular. Sin embargo, cuando la presión parcial del oxígeno alveolar se reduce por debajo de los 70 milímetros de mercurio, pues es muy notoria la vasoconstricción. Las sustancias vasoactivas derivadas del endotelio desempeñan un papel dentro de este proceso. Se ha demostrado que el óxido nítrico pues, es un factor relajante de los vasos sanguíneos que es derivado del endotelio. El óxido nítrico activa la guanilato ciclasa soluble y así aumenta la síntesis del monofosfato de guanidina cíclico, lo cual pues lleva a la relajación del músculo liso. Asimismo, las células del endotelio son capaces de liberar vasoconstrictores potentes como la endotelina 1 y el tromboxano A. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y bueno, la vasoconstricción hipóxica tiene el efecto de derivar la sangre de las regiones hipóxicas del pulmón, y estas regiones pueden ser el resultado de la obstrucción bronquial, y la derivación del flujo sanguíneo pues reduce el efecto sobre el intercambio gaseoso. La situación más importante en la cual este mecanismo actúa es en el momento del nacimiento. Durante la vida fetal, pues la resistencia vascular es muy alta, en parte por la vasoconstricción hipóxica. Cuando la primera ventilación oxigena los alvéolos, la resistencia vascular se reduce drásticamente como una consecuencia de la relajación del músculo liso vascular, y el flujo sanguíneo pulmonar va a aumentar en gran medida. También pues se ha descrito otras respuestas activas, por ejemplo, cuando hay una disminución del pH, pues esto ocasiona una vasoconstricción. ¿Le hace la siguiente, por favor? Después continuamos con el equilibrio hídrico en el pulmón. Puesto que solo el 0.3 milímetros de tejido separan a la sangre capilar del aire de los pulmones, el problema de mantener el alvéolo libre de líquido, es fundamental. El intercambio de líquidos a través del endotelio capilar obedece a la ley de Starling. La fuerza que tiende a llevar el líquido hacia afuera del capilar es la presión hidrostática capilar, menos la presión hidrostática en el líquido intersticial. La fuerza que tiende a atraer el líquido hacia adentro es la presión coloidosmótica de las proteínas de la sangre menos la de las proteínas del líquido intersticial. Y bueno, esta fuerza va a depender del coeficiente de reflexión, que pues este indica la efectividad de la pared del capilar para evitar el paso de proteínas a través de ella. Y pues de tal manera, todo esto que acabo de mencionar da como resultado pues esta fórmula, donde K es una constante llamada coeficiente de filtración, aunque el uso de esta ecuación es limitado porque pues no se conocen mucho estos valores. En el libro nos manejan estos, que la presión coloidosmótica pues son 28 milímetros de mercurio, la hidrostática capilar se encuentra en un valor medio entre la presión arterial y la venosa, la coloidosmótica es de unos 20 milímetros de mercurio y la hidrostática es desconocida. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y bueno, ¿a dónde se dirige el líquido cuando abandona los capilares? Bueno, en esta figura indica que el líquido que se filtra dentro del intersticio de la pared alveolar circula a través del espacio intersticial hacia los espacios perivascular y el peribronquial, que pues se encuentran dentro del pulmón. La presión en este espacio perivascular es baja y forma un sumidero natural para el drenaje del líquido. En un estadio posterior del edema pulmonar, el líquido puede atravesar el epitelio alveolar y dirigirse al espacio alveolar. Cuando esto ocurre, pues los alvéolos se llenan uno por uno de líquido y como se quedan sin ventilación, pues no es posible que haya oxigenación de la sangre que pasa por ellos. El líquido que alcanza el espacio alveolar pues es bombeado activamente por una bomba de sodio-potasio en las células epiteliales. También pues la circulación pulmonar tiene otras funciones. La función principal de la circulación pues es la de desplazar la sangre hacia la barrera hematogaseosa y desde esta pues para permitir el intercambio gaseoso. Sin embargo, tiene otras funciones importantes. Una es la de actuar como un reservorio de sangre. Aparte, pues otra de las funciones es la de filtrar la sangre, porque pues pequeños trombos sanguíneos son eliminados de la circulación antes de que pueda alcanzar el cerebro u otros órganos vitales.
muchos glóbulos blancos son atrapados en el pulmón y luego ya son liberados. Y le das la siguiente, por favor. Y bueno, pues el pulmón desempeña funciones metabólicas importantes, además del intercambio gaseoso. Muchas sustancias vasoactivas son metabolizadas por el pulmón, como las que se encuentran en el cuadro, ya que este es el único órgano, con excepción del corazón, que recibe la circulación total y presenta pues las condiciones ideales para modificar las sustancias transportadas por la sangre. Una fracción importante de todas las células endoteliales del organismo está localizada en el pulmón, y muchas sustancias vasoactivas son inactivadas parcial o completamente durante el pasaje a través de los pulmones. Por ejemplo, la bradicina, esta es inactivada en gran medida. Y bueno, pues el pulmón es el principal sitio de inactivación de la serotonina. Esto se debe a un proceso de recaptación y de almacenamiento, al igual que las prostaglandinas E1, E2 y F2 también son inactivadas. Algunos materiales vasoactivos pasan a través del pulmón sin ganancias o pérdidas significativas de su actividad, como es la adrenalina, las prostaglandinas A1 y A2, la angiotensina 2 y la vasopresina. Diversas sustancias vasoactivas y broncoactivas son metabolizadas en el pulmón y pueden ser liberadas hacia la circulación en ciertas circunstancias. En la figura que se encuentra aquí, bueno, en este cuadro, el ácido araquidónico se forma por la acción de la enzima fosfolipasa A2 sobre los fosfolípidos de la membrana celular. Hay dos vías principales de síntesis y las reacciones iniciales son catalizadas por las enzimas lipoxigenasa y ciclooxigenasa. La primera va a producir leucotrienos y estos podrían desempeñar un papel importante en el asma. Las prostaglandinas son potentes vasoconstrictores o vasodilatadores y también desempeñan un papel importante en la vasoconstricción del asma y también pues llegan a afectar la agregación plaquetaria. Y bueno, pues ya esto es todo de nuestra parte, doctor. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Silencio. Me inquieta. Doctor, yo tengo una duda. Yo tengo muchas. Bueno, es que en el libro pues vienen varias fórmulas, pero mi duda es, ¿en qué momento se utilizan estas fórmulas en la práctica médica o Mira, no se van a utilizar? Mira, tu pregunta es tu observación, porque no es pregunta, sino es una observación. No se van a utilizar. Si te fijas ahí en la fórmula que marcan ahí como los potenciales de las presiones hidrostáticas, el movimiento del líquido a través de las membranas en el pulmón seco, donde habla de la presión hidrostática intracapilar y la hidrostática extracapilar. Para empezar, esta fórmula ¿de quién es esta fórmula, hombre? De Starling. De Starling, las fuerzas de Starling. Estaba yo en la residencia ahí en el Instituto Nacional de Cardio y en una guardia me puse yo a ver esa fórmula. Esa fórmula es teórica, no tiene una aplicación cotidiana, no tiene una aplicación directa en la práctica clínica. Sin embargo, el concepto es terriblemente valioso para poder entender las dinámicas de los líquidos a través de las membranas semipermeables, de un lugar de mayor a un lugar de menor y de un lugar de menor a un lugar de mayor. Entonces, dependiendo de las concentraciones. Y luego hay una serie de factores que no conocemos, por ejemplo, el factor de refracción del líquido de un lado y del otro de la membrana, que está ejemplificado ahí como teta. Entonces, la fórmula no es útil para que digas tú la vamos a usar en terapia intensiva, etcétera. Pero sí te es muy representativa para entender el concepto de movimiento de los líquidos y cómo si se altera la presión hidrostática, cómo va a favorecer la fuga del líquido al intersticio y del intersticio al alveolo. Del caso más plausible, el caso más evidente, es el edema agudo pulmonar. Tú cierra la válvula mitral. ¿Ya la cerraste? ¿Ya? ¿La viste? ¿Ya? Fíjate bien, está cerrada la válvula mitral. ¿Para dónde está incrementada la presión?
Para la aurícula. Hacia, Hacia la aurícula izquierda, hacia atrás. ¿Y de ahí para atrás de la aurícula izquierda qué hay? Los pulmones. La vena. Las venas pulmonares. Y de ahí para atrás, ¿qué sigue? El capilar. Entonces, ese incremento, esa disminución de la superficie de valvular mitral hace que se incremente en forma retrógrada la presión hacia el capilar pulmonar. Entonces, tú vas a tener un incremento de presión en el capilar pulmonar. ¿Qué va a suceder? Depresión hidrostática. ¿Qué va a suceder en el capilar? Dime. ¿Sería el edema? Exacto, se va a fugar líquido, porque hay un incremento de la presión hidrostática. ¿Se fuga el líquido a dónde? Al intersticio. Primero. Y cuando se satura el intersticio, que aumenta la presión ¿Las hidrostática pleuras? en el intersticio. ¿A dónde? ¿Las pleuras? No, mijo. Acuérdate de lo que hablamos de difusión ayer. ¿Del intersticio a dónde? Vas a obstaculizar, vas a engrosar el espacio intersticial, el espacio o la distancia entre el capilar y el alveolo. Va hacia los espacios perivascular y peribronquial, ¿no? Y luego al alveolo. Y luego al alveolo. Entonces, va teniendo el edema pulmonar diferentes etapas. La etapa intersticial, en donde el paciente siente disnea y aumenta su frecuencia respiratoria. Y luego ya cuando pasa del intersticio y se empiezan a inundar los alveolos, es lo que se denomina como la marea ascendente. Tú pones el estetoscopio y empiezas a escuchar estertores crepitantes, finos y medianos, de abajo hacia arriba. O sea, es una marea ascendente. Y estás en edema agudo pulmonar ya en una fase alveolar, en la fase en la que el paciente ya empieza con una disnea muy severa, con una taquipnea muy severa, inclusive a expectorar secreción de tipo asalmonado, que el color de ese asalmonado está dado por el incremento de las proteínas en esa secreción. ¿Por qué? Porque es un exudado proveniente del capilar pulmonar que está invadiendo el alveolo. Entonces, ese concepto de la fórmula de Starling, pues no tienes manera de medirlo. Ahora, tú puedes meter un catéter de flotación, un catéter de Swan-Ganz. El catéter de Swan-Ganz te dice que la presión capilar pulmonar debe ser máximo de 18. Ok. Tiene 20. Entonces, pero ¿cómo vas a plasmar eso en la fórmula de Starling? Es una presión capilar pulmonar. Dices, bueno, es la presión hidrostática del capilar. ¿Y la del intersticio, cómo la mides? Mido la distensibilidad, doctor. Tendría que estar intubado tu paciente. Entonces, para contestar la pregunta, no la vas a usar, pero el concepto lo vas a usar todos los días. Todos los días. El concepto es de todos los días, el concepto. Pero la fórmula, para que te diga, no, pues resulta que tienes una delta de presión de 25. Pues no vas a obtener un resultado de esas características. Pero el concepto te va a ayudar a dilucidar qué es lo que está pasando. Y si yo tengo un incremento de presiones hidrostáticas que me está generando un edema agudo pulmonar, ¿cómo lo manejo? ¿Qué le doy? Bueno, Aquí no funcionarían los diuréticos. sí, señorita. ¿Y el oxígeno? ¿Por qué? Acuérdate lo que vimos también ayer. Hay una vasoconstricción hipóxica, el oxígeno es el mejor vasodilatador. Vasodilatador. Entonces, oxígeno. Y segundo, diuréticos. O
vimos un esquemita hoy de la capacitancia pulmonar. ¿Lo vieron? De que aumenta el flujo en capilares no perfundidos o aumentan las dimensiones para sobredistenderlos. ¿Sí se acuerdan de ese que vimos ahorita? Bueno, Sí, doctor. entonces, ¿cómo le haces para aumentar la capacitancia de esos vasos pulmonares? Ya dijiste oxígeno, ya dijiste diurético. ¿Cómo haces para vasodilatar esos vasos? ¿Qué le das? ¿Qué medicamento? Un vasodilatador, ¿cuál? Un Nitritos. surfactante, no, pues. No, surfactante, ¿dónde, hija? Nitritos. Nitritos. Y esa es la forma en la que manejamos el edema agudo pulmonar. Obviamente, ese es el manejo general, pero si tú conoces la razón por la que llegó a edema agudo pulmonar, bueno, pues revierte la causa. Es una insuficiencia cardíaca por cardiopatía isquémica, por infarto agudo del miocardio. O sea, hay que restablecer el flujo sanguíneo al corazón. Oye, fue porque hay una ruptura del músculo papilar por un infarto, por un traumatismo. Bueno, pues hay que ver lo que tienes que hacer. Pero el manejo central, el manejo básico es el que te acabo de mencionar. Y así, hay una serie de situaciones en medicina cardiopulmonar que te llevan al edema agudo pulmonar y no nada más la estenosis mitral, quizás sea la más característica. Pero, por ejemplo, un edema agudo pulmonar derivado de una tromboembolia pulmonar. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. ¿Dónde está el incremento de la presión? Pues está en el territorio de la circulación pulmonar. El concepto es el mismo. Ok, chicos. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Revisen el texto. Revísenlo, repásenlo. Las imágenes son terriblemente útiles en este texto. Y van muy de la mano de lo que está narrando el autor en la parte escrita. Entonces, no se atemoricen con fórmulas. No hay, las fórmulas es un lenguaje para simplificar un concepto. Entonces, no se atemoricen. ¿Ok? Ok, doctor. Bueno, chicos, nos vemos la semana próxima. Muchas Gracias, doctor. Vaya, al contrario.